de alguna contaminación, no hablamos de partes por millón. Y en cuanto a la fórmula, aquí se trabaja en gramos de soluto, se multiplica por 1.000.000, y se tiene que dividir en los gramos totales, es decir, los gramos de la solución, o también llamada disolución. Si reemplazamos los números, ¿cuántos serían los gramos del soluto? 0,3. ¿Y los gramos de la solución? 4. Tienen que estar en gramos. Por lo tanto, los 4 kilos corresponden a 4.000 gramos. Déjate la idea de gramos. Y también 0,3 gramos. Bueno, si multiplicamos 0,3 por 1.000.000 y este resultado lo dividimos en 4.000, nos da justamente 75. Y en cuanto a la unidad, sigue siendo la misma, partes por millón. Tenemos que continuar con la número 10. Avanzan 20 gramos de soda cáustica o hidróxido de sodio para preparar 250 ml de una solución acuosa. ¿Cuál es la molaridad? Nuevamente vamos a aplicar la misma fórmula, que es la 9. Tenemos los moles. ¿Sabemos cuántos moles tenemos o no? No. Por lo tanto, tenemos que calcular primero que todo los moles. Y para calcular mol, son iguales a los gramos. ¿En qué se dividían? Los gramos Masa molecular. la masa. Tenemos que sacar los moles de 20 gramos de soda cáustica. Son 20 gramos y tenemos que tener la masa molecular de la soda cáustica. La soda cáustica tiene sodio, Na, oxígeno, la O, y tiene hidrógeno, la H. Para sacar la masa molecular se multiplica los átomos por la masa atómica, por lo tanto necesitamos tener una tabla. ¿Tienes una tabla a mano? Sí. Perfecto. Vamos a partir con el sodio. ¿Cuántos átomos de sodio? Átomo era el... Los ¿Cuál número átomos era? salen en la fórmula. Acá tengo una fórmula química, NaOH. Después del símbolo, en este caso después del Na, sale algún número. En el caso de que no salga ningún número, es porque hay uno. ¿Cuántos átomos de sodio? 11. No, sería un átomo de sodio. Después del Na no viene ningún número, por lo tanto se entiende que hay un átomo de sodio. Y ese un átomo lo tenemos que multiplicar por la masa, que lo sacamos de la tabla. A ver si nos vamos a la tabla. ¿Y cuánto es la masa del sodio? 22,9. Sería 23. Y además de sodio, tenemos oxígeno, la O. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 1. Un átomo de oxígeno, porque después de la O no viene ningún número. Y lo tenemos que multiplicar por la masa del oxígeno. 16. Perfecto. Y además tenemos finalmente hidrógeno. ¿Cuántos átomos de H? 1. Lo tenemos que multiplicar por la masa del hidrógeno, que lo vemos en la tabla. 1. Vamos multiplicando y sumando. Nos quedan 23 más 16 más 1. ¿Resultado? 40. 40. La masa atómica o molecular siempre se trabaja en gramos partido en mol. Esa es la unidad. G mol. Ahí tenemos la masa molecular de la soda cáustica, del NaOH. Ahora sí podemos calcular los moles. Nos quedan. Voy a copiar nuevamente la fórmula de mol. Los gramos, que sabemos que son 20, y se tiene que dividir estos 20 gramos en la masa molecular, que sabemos que son 40. 20 dividido en 40, ¿cuánto nos da? 0,5. Perfecto, 0,5 mol.
Ahora sí podemos calcular la molaridad. Para calcular la molaridad nos quedarían los moles, 0,5, y se tiene que dividir en el volumen. El volumen siempre tiene que estar en litros. En este caso, otro de los datos que nos dieron fue el volumen. Pero el volumen nos dijeron que eran 250 ml de la disolución. Por lo tanto, ese 250 lo tengo que transformar en litros. ¿A cuántos litros correspondería? Ah, Para traspasar de 250 ml a son litro, lo tienes que dividir en 1000, recordando que el litro son 1000 ml. 0,25. Perfecto. Entonces ese 0,25 reemplazamos donde dice volumen, 0,25 litros. Y nos quedaría 0,5 partido de 0,25. ¿Cuánto sería el resultado final? Dos. Perfecto. Y la unidad de molaridad es mol partido en litro. Resultado final con negrita. Número 11. ¿Cuántos gramos de sal, NaCl de sal, se necesitan para preparar 0,5 litros de una disolución al 4 molar? Nos están dando la masa molar o molecular de la sal. Vamos a reemplazar primero que todo de las dos fórmulas que tenemos, que sería mol es igual a gramos dividido masa molecular, y de la segunda de molaridad las vamos a juntar en una pura fórmula. En el caso de molaridad son los moles partido volumen de la solución que tiene que estar en litros. Entonces, nos va a quedar molaridad es igual a los moles, pero los moles son igual a los gramos dividido la masa molecular. Es lo mismo que decir moles. Y todo esto se tiene que dividir en el volumen. Te repito, tenemos que mol son igual a los gramos partido la masa molecular. Y la segunda fórmula, que la molaridad son igual a los moles partido en el volumen. Vamos a reemplazar lo primero, es decir, los moles, que son gramos partido masa molecular. Y nos queda de la siguiente manera. La molaridad es igual a los moles, que son los gramos partido la masa molecular. Y estos moles son divididos por el volumen. ¿Entendiste lo que hicimos ahí o no? No, no mucho. Repito. Tenemos la molaridad y tenemos la fórmula de moles. ¿Cómo se calculan los moles? Se toman los gramos y se dividen por la masa molecular. ¿Y cómo se calcula la molaridad? Los moles dividido el volumen. Entonces lo que está con verde subrayado en este momento corresponde a los moles, que los vamos a reemplazar donde dice moles, en la fórmula de molaridad. Por lo tanto, la molaridad nos queda que son igual a los gramos partido masa molecular, que son los moles, lo mismo decir mole, y eso se tienen que dividir en el volumen. Entonces acá llegamos a una única fórmula. O si no, sería reemplazar en dos fórmulas que quizás un poco más largo. Tratemos de hacerlo con esta fórmula y si no, después lo hacemos de la otra manera. Ya. Vamos a partir reemplazando los valores, los números. Analicemos los datos, los números que nos están dando. Datos. ¿Qué datos nos están dando? ¿Qué números nos están dando? 0,5 litros de solución. Ese es el volumen. El volumen. Justamente. La masa molecular.
de la sal es 58,5. Notan la molaridad, el resultado, por así decirlo, que es igual a 4. Y la unidad, mol partido litro. Entonces, con estos datos los vamos a reemplazar, estos números. No va a quedar. La molaridad es 4. Los gramos, fíjate que es la pregunta. ¿Cuántos gramos? Entonces lo vamos a dejar como gramos. La masa molecular sé que son 58,5. Y el volumen sé que es 0,5. Si le quiero poner la unidad, 0,5 litros. Si le quiero poner la unidad, 4 mol partido 1 litro. Y el 58,5 gramos partido en mol. Matemáticamente, ¿qué está haciendo el 0,5? El 0% está dividiendo todo lo anterior, Claro, está dividiendo. Si lo quisiéramos pasar al otro lado, ¿cómo pasaría? multiplicando. Excelente. Entonces nos quedaría 4 multiplicado por 0,5. Del otro lado se mantiene lo mismo. Se mantiene los gramos dividido en 58,5. Bueno, ¿cuánto es 4 por 0,5? Son 2. Perfecto. Tengo mol partido litro que lo estoy multiplicando por litro. ¿Qué me quedaría? Es multiplicar por los gramos partido en mol. Sí, pero la pregunta es, fíjate que tengo mol partido en litro que se está multiplicando en litro. Me quedaría, ¿qué unidad? ¿Mol partido en litro? No, no te queda la misma. Fíjate que el litro está abajo, ¿cierto? Y el litro está arriba. Sí. Puedes dejar de compartir para abrir un Excel. Y acá estamos hablando de una multiplicación de fracción. Lo voy a anotar en el Excel. La primera fracción, déjame compartirla. Este es el Excel. Ya. ¿Se está viendo el Excel? Sí. Mol partido en litro. Mol partido en litro es lo que una de las dos y la otra es simplemente litro. Para que también sea una fracción debajo del litro, ¿qué número viene? 1. Excelente. ¿Cómo se multiplica una fracción? Se multiplica en forma lineal. En este caso, mol por litro y litro por 1. ¿Qué pasa cuando tengo una unidad arriba y una unidad abajo? En este caso, el litro. Se simplifica. Se simplifica, perfecto. Es decir, litro lo cancelo con el litro. ¿Y qué es lo que me quedaría? Mol. Mol. Simplemente me queda mol. Entonces nos queda 2 mol es igual, lo mismo que está acá. Eso se mantiene igual. ¿Qué está haciendo ahora el 58,5? Tengo 2 es igual a gramos dividido el 58,5. ¿Qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces nos quedaría 2 por 58,5. Es igual a la pregunta a la cantidad de gramos. ¿Y cuánto nos da? 2 por 58,5. 117. 117. ¿En qué unidad nos queda?
En gramos. Excelente. 117 gramos. Eso podría ser una forma que juntamos las dos fórmulas, la fórmula de mol y la fórmula de molaridad. Y la otra fórmula podría ser, vamos a poner opción 2, aplicando primero por separado la fórmula. Vamos a reemplazar la fórmula de molaridad. Vamos a copiar los datos. Los datos que nos dieron son los mismos. Nos dieron el volumen, la masa molecular y nos dieron la molaridad. Si analizamos esta fórmula, molaridad es igual a los moles partido volumen, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿La molaridad la tenemos? No. O sea, sí. Sí, 4. ¿Los moles lo tenemos? No. No. ¿Y el volumen lo tenemos? Sí. 0,5. ¿Cómo nos quedaría? 4 es igual a mol dividido en 0,5. ¿Qué va a hacer con el 0,5? Se multiplica. Entonces los moles van a ser igual a 4 por 0,5. ¿Cuántos moles tenemos? 2. 2 moles, perfecto. Y ahora tendríamos otro dato extra que nosotros lo calculamos, que son 2 moles. Un dato que lo sacamos. Y ahora podemos reemplazar en la segunda fórmula, que es la fórmula de moles. La voy a copiar de acá arriba para no escribirla. ¿Qué es esa? Los mol es igual a los gramos dividido la masa molecular. Si reemplazamos los números, ¿sé cuántos moles tenemos? ¿Sé el resultado de mol? Sí. ¿Cuántos son? 2. Perfecto. ¿Sé cuántos gramos tengo? En este caso, gramos de sal, de NaCl. No, lo dejo ahí. ¿Sé cuánto es la masa molecular de la sal? Sí. Sí, en este caso ni siquiera la calculamos porque la dieron lista. Bueno, ¿qué está haciendo el 58,5? Está dividiendo los gramos. Perfecto. Entonces tiene que pasar Multiplicando. multiplicando 2 por 58,5. Y nos da lo mismo, 217 gramos. En realidad es como lo mismo, pero un poco... En una se juntaron las fórmulas y en la otra se hicieron paso a paso. En la pregunta 12, ¿de qué nos está hablando? De un porcentaje. ¿Cuántos ml de una disolución de glucosa al 5% contiene 80 gramos de glucosa? ¿Cuál crees tú que va a ser el soluto? ¿Y cuál va a ser el Agua. solvente? Excelente. No, el solvente es agua y el soluto es glucosa. Excelente. Entonces vamos a anotar que son 80 gramos de glucosa. ¿Sabemos cuánta agua hay? No. No se sabe. Pero lo único que sabemos es que agua. ¿Qué otro dato sabemos? La concentración. La concentración. La concentración física, un porcentaje que es 5% masa volumen. Los porcentajes son con relación a quién siempre. Con relación al total. No, los porcentajes son con relación al soluto. Entonces, vamos a partir con el soluto. ¿Cuántos gramos de soluto tengo? 80. Esos 80 gramos, en porcentaje, ¿a cuánto equivalen? ¿Al 5%? Excelente. Voy a buscar una flecha. Al 5%. Ahí tengo el soluto. Y eso lo tengo que relacionar con el total. El total es la solución o disolución, que contempla un soluto más un solvente. ¿Sé cuánto es el soluto más el solvente?
¿Sé cuánto No, es la disolución? no. Entonces le pongo la X. Pero en cuanto al porcentaje, ¿a cuánto equivale el total, la disolución? Al 100%. Y debajo del 5 entonces le pongo el 100%. Y acá despejo la X. ¿Cómo me queda la X? De ahí queda 100 por 80. ¿Ya? ¿Y este resultado? Se divide en 5. Pongo la calculadora. 1600. 1600. La X corresponde, en este caso, al total, a la disolución. ¿Cuántos ml de la disolución? Es decir, son ml de disolución. Recordar que una disolución tiene dos componentes, el soluto y el solvente. Y en algunos casos puede tener más de un soluto. Nos vamos a la pregunta número 13. Se necesita preparar una disolución al 5% masa-masa de cloruro de potasio. ¿Cuántos gramos de agua se requieren si se usa 0,377 gramos de sal? Identifiquemos los datos. ¿Qué datos nos están dando acá? O sea, en el porcentaje de concentración. ¿Ya? La concentración. Está concentrado al 5%. Significa que el 5% del total es luto y el resto, es decir, el 95%, corresponde al solvente. ¿Qué otro dato nos están dando? El soluto. El soluto. La masa del soluto. 0,377. ¿Qué otro dato nos están dando? ¿O qué nos están preguntando? ¿Cuántos gramos de agua? ¿Cuántos gramos de ¿Y qué solvente? es el agua? ¿El Un solvente. soluto, el solvente o la disolución? Es el solvente. El solvente. Saquémonos como lo sacamos el 12. O también puede ser la relación directa del agua. Podemos hacer una relación simple. Vamos a partir con el soluto. 0,377 gramos. Ese es el soluto. ¿A qué porcentaje equivale el soluto? Al 5%. Al 5%. Ahí le ponemos 5. 5%. Delante nosotros le pusimos 100. El 100 en el ejercicio 12 corresponde al total, absoluto más solvente. ¿Por qué nos preguntan el total? La disolución. Pero ahora no nos preguntan por el total, nos preguntan por el agua. Y el agua no es el total, no es la disolución. El agua sería el solvente. Entonces, queremos saber cuántos gramos de agua corresponde a X. Si el soluto es el 5%, ¿a qué porcentaje equivale el solvente? Al 100%, no, al 95%. Al 95%. ¿Cómo nos queda la X? X es igual X es igual 95 por 0,37. y este resultado lo tenemos que dividir en 5. Y 5 por 0,377 dividido en 5. Nos da 7. Como 163. 163. ¿Qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando el El solvente, solvente. el solvente de agua. Si nos vemos los resultados, la concentración, porcentaje masa-masa, tanto el soluto como el solvente están en masa. Por lo tanto, los resultados son gramos. Recordad que la masa se trabaja en gramos cuando trabajamos del porcentaje.
¿Y en qué unidad se trabajaba la masa cuando trabajamos la molalidad, por ejemplo? Trabaja en En gramos. kilogramos. En kilogramos. Ah, Y cuando hablamos de porcentaje, en gramos. Si hablamos de volumen, ¿en qué unidad se trabaja el volumen cuando en trabajamos la litros. molaridad, por ejemplo? En litros. En litros. Y cuando hablamos de porcentaje, en En ml. mililitros. En ml. Porcentaje en ml. Pasamos al ejercicio número 14. Y la masa molar de la sal, vamos anotando los datos. ¿Qué datos nos están dando? La masa molar o masa molecular. En este caso nos está hablando de la sal común. NaCl es la sal que consumimos todos los días. Y la densidad de la disolución se asume que es 1 gramo. ¿Sabes lo que es densidad? No. La densidad es una relación de la masa con el volumen de una sustancia. Por ejemplo, si comparamos el agua y el aceite, ¿se juntan el agua con el aceite? No. No se juntan, el aceite queda Un arriba porque es porcentaje. menos denso. Si analizamos los gases del aire, los dos más importantes, los dos más principales, los dos más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. Y también podemos hablar un poco de la densidad de estos gases. Por ejemplo, si analizamos el nitrógeno, la fórmula del nitrógeno es N2. Y la fórmula del oxígeno es O2. Y si calculamos las masas moleculares de estos gases, que son los dos gases del aire más importantes, nos quedaría, en el caso del nitrógeno, 2 átomos por la masa del nitrógeno, que si te vas a tu tabla, es 14. Por lo tanto, nos da 28. Y en el caso del oxígeno, son 2 átomos igual, pero la masa del oxígeno es 16. Por lo tanto, nos da una masa igual a 32. De los dos gases más importantes, el nitrógeno y el oxígeno, el que es más denso, el que es más pesado, es el oxígeno. Por lo tanto, de los dos, el oxígeno se tiende a concentrar en la parte del fondo, de abajo de un recipiente. Es un poco el concepto de densidad. ¿Por qué no se juntan los gases? ¿Por qué no se juntan el agua con el aceite? ¿El agua con el alcohol se juntan? Sí. Sí, porque tienen una densidad muy parecida. No es la misma, pero es parecida. Bueno, ahí hablamos un poco de lo que es densidad. Un metal como el acero, al meterlo en el agua, ¿flota o se hunde? Segundo. Porque es más denso, porque es más pesado que el agua. En el mar muerto las personas pueden flotar. ¿Por qué pueden flotar en el mar muerto? Una persona. Por- mm, porque Porque el la agua es más. densidad es menor. Allá la densidad es mayor del Ah, agua. ¿Por qué es mayor la densidad del mar muerto? no sé. Porque tiene mucha sal. Tiene una demasiada concentración de sal. Y por eso se llama mar muerto. ¿Qué pasa si tengo mucha sal? ¿Puede haber vida? No. No hay vida. Bueno, es una idea más o menos de lo que es la densidad. Sigamos analizando el ejercicio. Nos están dando la masa molar o molecular de la sal. Nos están dando la densidad, en este caso de la disolución. Y nos están preguntando cuál es la molalidad. ¿Te acuerdas cómo se calcula la molalidad? La calculamos la semana anterior. Son los moles disolutos Mm, partido en la masa del solvente que tiene que estar en kilos. Estoy subiendo ahora a buscar la fórmula. Ahí está. Creo, ¿no? Ahí sí. Vamos a copiarla. Esa es la fórmula que tenemos que emplear. Los moles disolutos partido a la masa del disolvente en kilos. ¿Qué otro dato nos están dando? 25 gramos de sal. ¿Qué será la sal? ¿El soluto o el solvente? salud. El soluto, perfecto. Y agua hasta completar 1 litro de disolución. 1 litro de
disolución. Si la sal es el soluto, ¿cuál es el solvente? Agua. El agua. ¿Sé cuánta agua hay? No. No sé cuánta agua hay. Pero sé que la sal más el agua, en cantidad, corresponde a 1 litro. Vamos a partir calculando los moles. ¿Te acuerdas la fórmula de mol? Eran los átomos por la masa molecular. Los gramos dividido masa molecular. Reemplacemos los números. ¿Cuántos gramos tenemos? En este caso estamos hablando de los moles, recuérdate, los moles de soluto. Y entre el agua y la sal, el soluto sería la sal. ¿Cuántos gramos son? 25. Lo tenemos que dividir en la masa molecular de la sal. ¿Cuánta es la masa molecular de la sal? 58,5. 58,5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuántos decimales estamos trabajando? Con 3. Ya, 3 decimales. Aproximados. 0, 427. perfecto. Tenemos los moles. Ahora, además de moles, necesitamos la masa del disolvente. ¿Cómo podríamos calcular la masa del agua? Se le quita la sal a la disolución. Ya, perfecto. Lo que estás diciendo tú, que la solución o la disolución es igual al soluto más el solvente. Un dato importante de la fórmula de densidad. Densidad es igual a la masa dividido en el volumen. Si nos están dando que la densidad de esto es 1, nosotros vamos a reemplazar los números. Nos queda aquí. Densidad es 1. Es igual a la masa. No la tenemos la masa. Pero sí tenemos el volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen es 1 litro. Y la densidad es 1 gramo por cada ml. Por lo tanto, si despejamos masa, ¿cómo nos va a quedar? Densidad en masa dividido volumen. La densidad nos dijeron que era 1. El volumen también nos dijeron que era 1. Si despejamos masa, van a pasar multiplicando. Por lo tanto, va a ser masa, va a ser igual a 1 por 1. por 1. O sea, va a seguir siendo 1. Por lo tanto, la masa corresponde a 1 kilogramo. ¿Y en gramos cuántos son 1 kilogramo? Creo que son 1000 gramos. 1000. Perfecto. Si de los 1000, 25 corresponden a la sal. Y acá nos volvemos a esto. Si el total, la solución, son 1000 y corresponden a la sal. Perdón, corresponden al total. ¿Sí? Y del total hay una que es sal y uno que es el agua. El soluto es la sal. Y me dijeron que la sal eran 25. Y el agua, no sé cuánto será. Pero por diferencia lo puedo calcular. Este corresponde a la masa del agua. Sería el solvente. O le puedo poner solvente. ¿Cómo sería el solvente entonces? Solvente es igual A 1000 menos 25. perfecto. Y eso nos da 975 gramos de solvente. Pero si te fijas en la fórmula de molaridad, lo tenemos que trabajar en kilogramos. Esos 975
¿A cuántos kilogramos corresponden? A 0,975. Perfecto. Vamos a reemplazar los valores, los números. Los moles los tengo. Nos dieron 0,427. Y la masa, en este caso del agua, 0,975 kilogramos. Nos vamos a la calculadora. 0,427 dividido 0,975. 0,438. 438. Perfecto. ¿En qué unidad nos queda la molalidad? Mol partido en kilogramos. Esa es la unidad de molalidad. Acá hay otra, 15. ¿De qué nos están hablando? Si 1000 gramos de agua contienen 0,1 gramos de nitrato de cobre, ¿cuál sería la concentración de esta disolución? ¿En qué nos están preguntando? Seguramente tenemos que hablar de porcentaje. Anotemos datos. Si 1000 gramos de agua ¿qué sería el agua? ¿El soluto? solvente. ¿El solvente o la disolución? El solvente. Y el otro dato, 0,1 gramos de nitrato de cobre. Sería el soluto. Tenemos el soluto, tenemos el solvente. ¿Y cuánto sería la solución? El total. Mm, ¿Está bien o no? 1000,01. Sí. Vamos a hacer la relación del porcentaje, en este caso masa a masa. Siempre son con relación al absoluto, es decir, 0,1 gramo equivalen 0,1 gramo equivalen al soluto. ¿Y el soluto cuánto es? ¿Sabes qué porcentaje tiene el soluto? No se sabe. X. Y el total, es decir, los 1000,1 gramos, equivale. Al 100%. Perfecto. Y al despejar la X, que corresponde al porcentaje, a la concentración, nos quedaría 100 por 0,1. 0,1 y este resultado dividido en 1000,1. Nos vamos a una calculadora. Nos da 0,009999, o podríamos decir que acá sería 0,10% masa. Estamos hablando de porcentaje masa masa. (16) ¿Cuál es la fracción molar de agua en una disolución que contiene 5 gramos de glucosa disuelta en 100 gramos de agua? También hicimos un ejercicio de fracción molar la semana pasada. Sí. Acá tenemos que calcular los moles. Tenemos que calcular los moles de soluto. Tenemos que calcular los moles de solvente. ¿Cuál es el soluto? El 5 soluto en la gramos de glucosa. glucosa. ¿Cuál es la fórmula molecular
de la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12 y O6. Y además de calcular los moles del soluto, tenemos que calcular los moles del solvente. ¿Cuál es el solvente? Agua. 100 gramos de agua. Necesitamos la fórmula del agua. ¿La sabes? H2O. ¿Por qué no te la dieron? Porque como es muy conocida, no te la dieron. Y en el caso de la glucosa, sí te la dieron. En el caso de la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. ¿Cómo se calculan los moles? ¿Moles igual a qué? Mol igual a gramos dividido en masa molecular. Perfecto. ¿Tengo la masa molecular de la glucosa? No. Calculamos. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuántos carbonos? Átomos. Lo veo en la fórmula. Después de la C, ¿qué número viene? Ahí lo tengo. ¿Cuántos átomos de carbono? 5. No, dice 6. Carbono Ah, 6. no, no se ve. ¿Sí? Carbono 6. Te voy a agrandar un poquito. Ahí sí. 6 átomos de carbono por la masa del carbono. ¿Cuánto es la masa del carbono? 12. Perfecto. Y además de eso, el hidrógeno. ¿Cuántos átomos? 12. 12. Por la masa del hidrógeno. 1. Perfecto. Y además el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? Átomos 6. por la masa del oxígeno. 16. Perfecto. 6 por 12, 72. ¿Está bien o no? Sí, son 72. 12 por 1 son 12. Y 6 por 16, 96. 96. Y por lo tanto, 96 más 72 más 12, 180. 180. Esa es la masa molecular de la glucosa. Ahora podemos calcular la cantidad de moles de glucosa. ¿Cómo nos quedarían? Los moles van a ser igual a los gramos. ¿Cuánto eran? 5 gramos de glucosa dividido en 180 gramos mol, que es la masa molecular. ¿Cuánto da? 0,3. 0, 3 redondeados. Pero si no serían a mí me 0,027. dio otro resultado. Trata de sacarlo de nuevo. No, pero a mí me da 0,27 periódico. A mí me dio este resultado. 0,0, después viene un 2 y después viene un 7 periódico. Lo trabajamos con 3 decimales. Está el 0, el 2, y como el cuarto decimal es mayor que 5, sería esta con 3 decimales. ¿Está bien o no? Sí. Ya, esto es mol. Mol de, en este caso de glucosa, mol de soluto. Tenemos que hacer lo mismo con los moles del solvente, en este caso los moles de agua. Los moles, como acabas de decir, son los gramos partido de la masa molecular. ¿Tengo la masa molecular del agua? Sí. No, no. No. Calculemos la masa molecular del agua. Fórmula química del agua, H2O. Masa molecular nos quedaría. ¿Cuántos átomos de hidrógeno 2. por la masa de 1. un átomo de hidrógeno? 1. Y además del hidrógeno, tengo el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. Perfecto. Por la masa del oxígeno. 16. Nos quedaría 2 más 16, resultado 18. Y ahora sí, podemos calcular la cantidad de moles de agua.
Recuerda que en este caso el agua es el solvente. ¿Cuántos gramos de agua tenemos? 18. No, 100. Nos dijeron que Ah, eran 100 gramos de agua. Y lo dividimos en la masa molecular. son 5,555. Y el tercer 6. decimal sería un 6 mol de solvente. ¿Alguna consulta de lo que hemos hecho ahí? ¿De los moles disolutos, moles de solvente? No. Si nos vamos a la fórmula para sacar la fracción molar, nos habla de los moles totales. Para sacar los moles totales, necesitamos sumar los moles disolutos más los moles de solvente. Por lo tanto, los moles totales, numéricamente, va a ser igual a los moles disolutos y a esto le tenemos que sumar los moles del agua, que era el solvente. Nos vamos a la calculadora, sumamos. ¿Cuántos serían los moles totales? 5,5838. ¿Cuál sería el tercer decimal, ya que estamos trabajando con tercer decimal? 3. Fíjate que el cuarto decimal es un 8. Ah, Entonces sería 4. Y ahora sí podemos calcular la fracción molar, que se representa con una X fracción. ¿Ya? No es una incógnita, sino esa X corresponde a lo que es fracción molar. O para que no te confunda, vamos a escribir la palabra mejor completa, fracción molar. La fracción molar corresponde a los moles disolutos divididos en los moles totales, o sea, los moles de la solución. Vamos a reemplazar los números. ¿Cuántos son los moles disolutos? eran 0,0278. Y lo tenemos que dividir en los moles totales. Nos vamos a la calculadora. Nos queda 0,078 dividido en 5,584. ¿Cuánto nos daría? 4,979. Fíjate que en tu calculadora ese número está en notación científica, ¿o no? Sí, Porque sale por 10 elevado a la menos 3, ¿o no? sí. Ya. Ese número que me estás diciendo tú, nosotros lo podemos correr. Porque el número que te sale a ti, si no me equivoco, es 4,9. ¿Cuánto más? 78 510029. Ya, por ahí dejémoslo. Y te sale por 10 elevado a la menos 3. Cuando tengo un número en notación científica y lo estoy trabajando en decimal, si es un número negativo, por ejemplo menos 3, significa que tengo que correr 3 veces la coma, en este caso hacia la izquierda. Por lo tanto, ese número equivale a un decimal que sería igual a 0,004978551. ¿Entendiste eso? Sí, Notación científica. ¿Ya? Tienes que comprender que el 0, o lo que me estás diciendo tú, el 4,978 del número que viniera, está elevado a la menos 3. Por lo tanto, no es un 4, algo, sino que es 0,0049, sería ese número real. Y como lo estamos trabajando con 3 decimales,
podríamos decir que 0,00, ¿cuánto más sería? El tercer decimal. 4. ¿Sería un 4 o un 5? Queda en 4. Fíjate que el cuarto decimal es un 9. Cuando está en 5 más, se sube en 1. Se aproxima. Por lo tanto, ahí sería 5. Y ahí tengo el resultado de la fracción molar. (17) Calcule la molaridad de una disolución de ácido nítrico concentrada al 70% masa a masa, cuya densidad es 1,42 gramos por cada ml y su masa molar es 63 gramos mol. Con esto yo creo que vamos a alcanzar a terminar. O dejamos planteada la fórmula de los números que nos quedan para que tú lo intentes hacer y lo revisamos en la siguiente clase. Revisemos fórmulas del 17. ¿Qué fórmulas te acuerdas que tendrías que ocupar? Molaridad es igual a ¿qué? La molaridad es igual a los gramos dividido en la masa molecular. ¿O no? Esos son los moles. ¿Sí? Hay Ah. una opción. Pero la otra opción que es más rápida, que son los moles de soluto partido el volumen de la solución que tiene que estar en litros. Esa es la fórmula más importante de la molaridad. ¿Qué otra fórmula tengo que emplear en este ejercicio? La fórmula de densidad. Densidad en masa partido en volumen. Pasamos al ejercicio número 18 que la siguiente semana revisamos. Te dejo la fórmula para que tú intentes llegar a un resultado. En la 18 nos están hablando de un porcentaje. Nos dicen que son 250 gramos de una solución acuosa, o sea que tiene agua, de una sal de potasio. ¿Qué cantidad de soluto se debe disolver para formar? Nuevamente nos habla de una densidad, por lo tanto es fundamental que ocupemos la fórmula de densidad. Y lo otro sería una relación simple, una regla de 3. Cierta cantidad corresponde a un porcentaje y la otra cantidad corresponde al 100%. Eso es lo que tendríamos que hacer en el número 18. En el número 19, similar al número 17, no. Acá no ocupamos la molaridad, nos están pidiendo los porcentajes. Por lo tanto, acá vamos a ocupar lo mismo que en la 18, densidad en masa partido volumen y una relación simple. Pregunta 20. ¿Cuántos moles de sulfato de cobre hay en 250 ml de una disolución al 0,02? Esa M, ¿qué significa? Esa M. Moles. No, esa M no significa mole, significa No. molaridad. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que vamos a ocupar acá? La fórmula de molaridad. ¿Sé cuánto es la molaridad? ¿Sé cuánto es eso? Yo te lo voy a dejar de color verde ahora. ¿Lo tengo, no? Ese número. No. Sí, ahí te lo tengo, mira. 0,02 molar. Molaridad. ¿Tengo el volumen? Sí. Ahí está el volumen. 250 ml. Pero lo tengo que pasar a litros. Y la pregunta es, los moles. Los moles, lo que está con amarillo es la pregunta. Entonces tengo que despejar eso simplemente. 21. ¿Cuál es la concentración molar de 2 litros de una disolución que contiene 200 gramos de glucosa? Nuevamente voy a ocupar esta fórmula de molaridad. ¿Sé cuánto es el volumen? ¿Dónde está el volumen? Son los 2 litros. Perfecto. ¿Sé cuántos son los moles? No. Tengo que calcular también moles. ¿Y cómo calculo moles? Mol es igual a los gramos dividido masa molecular. ¿Sé cuántos gramos son?
Ahí está, Sí. 200. ¿Sé cuánto es la masa molecular de la glucosa? Está más arriba. La calculamos en otro ejercicio más arriba. Ahí está, 180. Y reemplazo los valores, tengo los moles, y una vez que tengo los moles lo tengo que dividir en el volumen. 22. ¿Cuál es el porcentaje en masa de una disolución que contiene 20 gramos de soluto en 600 ml de agua? ¿Qué fórmula crees tú que ocupas acá? ¿O cómo lo harías? Analicemos los datos. Tengo 20 gramos de soluto, 600 ml de agua, que sería el solvente. ¿Cómo lo haríamos? Te habla de un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje en masa? O sea, tengo que llegar a un porcentaje masa, masa. ¿Cómo calculo ese porcentaje? Una relación simple, una regla de 3. Se le agrega el soluto al solvente y ese es el 100%. ¿Ya? Como la densidad del agua es 1, podemos decir que los 600 ml corresponden también a 600 gramos. Con la densidad del agua es 1, la cantidad de ml de agua también va a corresponder a la misma cantidad de gramos. Los 20 gramos de soluto, ¿a qué porcentaje equivalen? No se sabe. A X. ¿Y el total? ¿Qué serían? ¿Cuánto sería el total? Tal vez el 100% serían 620. Perfecto. Sí. Equivale al 100%. Y despejo la X. ¿Cómo se resuelve? Una relación simple, una regla de 3. 23. Si tienes 1500 gramos de una disolución blanqueadora de una concentración al 3,62% masa más. ¿Cuál es la masa del soluto de hipoclorito de sodio, más conocido como el cloro? ¿Qué tendría que hacer? Empiezo a analizar los datos. ¿Sí? Si analizo los datos, ¿qué datos tengo? 1500 gramos de la solución. Esos 1500 en porcentaje, ¿a cuánto equivalen? Al 100%. Al 100%. Y el otro dato que me están dando, el 3,62%, La concentración. claro, la concentración. ¿A quién corresponde esa concentración? ¿Al agua o al cloro? Al cloro. Al cloro. Y el cloro es el soluto. Entonces, 3,62 corresponde, o sea, nos quedaría de la siguiente manera, si lo reemplazamos los valores. Primero, el soluto, el cloro. Y en el caso del porcentaje del cloro, son 3,62 y la masa del cloro, no se sabe, sería X. Y en el caso del total, la solución nos dice que son 1500 y eso corresponde al 100%. Y ahí despejo la X. Bueno, la idea es que se avance un poco y la siguiente semana terminemos esta guía. No sé si tienen una duda más puntual. No. Perfecto. Nos estaríamos viendo el día jueves para repasar física. Benjamín, no sé si te llegó alguna guía de física. No tengo ninguna guía física en el correo. Ya, si es que te llegara algún material en el correo o en el, no sé dónde te suben la guía, me la envías por favor a tenerla para Ya. saber lo que... Y el jueves nos estaríamos viendo a las 8:30. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, está bien. ¿Sí? Que estés bien, que tenga bonita tarde. Gracias. Chao. Chao.